La 1, la 2, acción. Ya la pueden comprar. La producción más simpática de televisión está en vídeo. Esta sí que es una ocasión para convertirme en alguien más. Celia, una niña traviesa, pero adorable. ¿Y usted cómo lo sabe? La serie ideal para toda la familia. ¿A qué te gusta? Claro, si es precioso. Estamos en cinta. De vídeo. Érase una vez un pequeño ratoncito huérfano, aprendiz de zapatero llamado... Lápiz, el más valiente aprendiz de zapatero de todo el reino. Lápiz era muy trabajador y alegre, pero tenía grandes problemas con el cruel de su jefe. Eres un estúpido vago. No sirves para nada. Un día decide marcharse a recorrer mundo. No te pierdas esta preciosa película y acompaña a Lápiz en sus fantásticas aventuras. Su coraje y valentía le llevarán a vivir mágicos momentos de diversión, amistad, amor, pero mucho cuidado con Rata Sucia. B.A.G. El buen amigo gigante. Orfelinato de la señora Clonkers.
salido de la cama? Sofía, señora. Vuelve inmediatamente. Se te castigará por la mañana. Sí, señora.
Veamos. ¿Qué tenemos aquí? Yo hambre. No, por favor. Por favor, no se me coma. Ya veo lo que tú piensas. Como yo es un gigante, tú crees que voy a engullirte y masticar tus huesos. Por favor. Tú leíste libros en los que gigantes comen niñas pequeñas como aperitivo. Sí. ¿No lo hacen? Oh, sí. Eso es lo que gigantes hacen. Todos los gigantes en el país de los gigantes son caníbales y asesinos. Les gusta cenar seres humanos. ¿Seres humanos? Sí, seres humanos como tú. Al gigante masticahuesos le gusta Chile mucho. ¿Chile? Pero eso no es un ser humano, es una salsa. No, el masticahuesos no come salsas. Viaja cada noche a Chile para comer chilenos. Por su sabor especial. ¿Qué sabor? ¿El del Chile? No, los chilenos tienen un sabor especial, un poquito picante. Y ahora dime, pequeña, ¿qué sabor tú piensas que tienen los seres humanos del Brasil? ¿A café? No, saben a nueces del Brasil. ¿Y qué me dices de suecos? Es fácil. ¿A frutos secos? ¡Frutos secos! No. Nuevos suecos. ¡Ja! Mal otra vez. Suecos de Suecia saben todos a suecos amargos. Panamá, 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 Panamá. Venga. No lo sé. ¿Canales? Canales. Tu cabeza está hueca como calabaza. Sombreros. Sí, los seres humanos del Panamá tienen un fuerte sabor a sombrero. De acuerdo. ¿Y qué tipo de sabor voy a tener yo cuando usted me coma? ¿Qué? ¿Yo? ¿Engullir seres humanos? Todos los demás sí, pero yo no. Yo un gigante bueno, yo un gigante diferente. No hay ningún otro gigante como yo en todo el país de los gigantes. Yo es el buen amigo gigante. El B.A.G. Ese soy yo. ¿Tú tienes nombre? Sí. Me llamo Sofía. Sofía. Muy bien. ¿Tú quieres cenar algo, Sofía? ¿De verdad que no vas a comerme? Claro que no voy a comerte. Yo come esnozcumbo. ¿Tú quieres un poco? ¿A qué sabe? Es asqueroso. Sabe a podrido. Es repugnante. Es vomitivo. Sabe a babosas y a cucarachas. Prueba un poco. Creo que no me apetece, gracias. ¿Qué más hay? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Tú crees que me alimentaría de repugnantes esnozcumbos si hubiese algo más? Bueno, supongo que no. Si gigantes no comen seres humanos, tienen que comer esnozcumbo. Es lo único que crece por aquí. ¿Tengo que comerlo? Oh, sí. A no ser que tú quieras quedarte en los sesos. Querrás decir en los huesos. Lo que yo quiere decir y lo que dice son dos cosas diferentes. ¿Qué
Te daré solo un pedacito. Vamos. Y sabe a piel de rana y a pescado podrido. Es apestoso y gusanoso, ¿a que sí? ¿No podrías conseguir otra comida? ¿Podrías coger zanahorias y coliflores en las afueras de nuestra ciudad? ¿Y manzanas? ¿Qué? Nunca. Yo, un gigante muy honorable, no voy por ahí robando cosas. ¿Me robaste a mí? Sí. Y ahora no puedo evitar pensar en tu pobre mamá y tu pobre papá. No tengo papá ni mamá. Murieron cuando yo era un bebé. No. Entonces tú eres huérfana. Sí. El lugar de donde me cogiste era el orfelinato. Lugares bonitos y agradables, los orfelinatos. Todos, excepto el nuestro. ¿Tú no tienes la felicidad allí? Nada de eso. Si haces la más mínima cosa mal, la señora Clonkers te castiga. ¿Cómo te castiga? Pues, por ejemplo, si no doblas la ropa correctamente, te encierra en el sótano. Menuda vieja podrida. Nos deja a oscuras. Y ahí abajo hay unas ratas enormes. Da mucho miedo. Es la cosa más horrenda que he oído en mi vida. Pobre pequeña. Por favor, no llores. Viaje. No puedo evitarlo. Yo estoy triste por ti. No te preocupes, ya no estoy allí y no volveré jamás. No, pero tú estás aquí. Y si los otros gigantes te ven, te devorarán. Y toda la culpa será mía por haberte raptado. ¿Por qué lo hiciste? Porque si no lo hubiese hecho, tú habría dicho a todo el mundo que viste un gigante. Y ellos me hubiesen perseguido hasta capturarme y me hubiesen llevado a un zoo. Tienes razón. Así que tendrás que quedarte aquí conmigo. ¿Cómo? ¿Para siempre? ¿Quién cuidará de mí? Y yo, el B.A.G. Yo voy a ser tu mamá y tu papá y tu tía y tu tío. Podrás ayudarme con los sueños. ¿Ayudarte con los sueños? Puedes guardar un secreto muy importante. Mi trabajo consiste en salir cada noche, cuando la gente está dormida y... Hola, chupasangre. ¿Qué es lo que estás escondiendo? Y nada, yo no tiene nada. No mientas, te he oído hablar con alguien. ¿Hablando? No. Sí, estaba hablando con Lee. Ya me conoces. Huele a ser humano. Dámelo. Vamos, dámelo. No, aquí no hay ningún ser humano. ¿Para qué quiere yo un ser humano? Para comerlo y masticar sus crujientes huesos. Tú sabes que yo no come seres humanos, chupasangre. Tengo mis esnofcubos, son deliciosos. ¿Por qué no los pruebas?
Nozcumbos. ¿A qué sabes, Nozcumbos? Es una fruta dulce como la piña. ¡Buah! Oh, Ya. oh, y a huesos. Sí, el Snozcumbo sabe a huesos. ¿Qué? Sabe a huesos, ¿eh? Huesos es bueno. Sí. No, espera. Mío. Ya me retiraste esto. Sofía, ¿qué he hecho? Sofía, ¿dónde estás? Sofía. Tú estás viva. Sí, creo que sí. Me tenía dentro de su boca. Dentro de su boca. Por poco se me traga. Ha sido horrible. Y además olía a Snozcumbo. ¿Te ha herido? No. Pero a ti sí te ha hecho daño. ¿A mí? No, soy fuerte como un noble. Es como un roble. ¿El qué? Bueno, el refrán es ser fuerte como un roble. Oh, claro. Ella tiene curiosos problemas con las palabras. Intento hacerlo lo mejor que puede, pero no hay ninguna escuela en el país de los gigantes donde yo pueda aprender. Me encanta cómo hablas. ¿En serio? ¿De verdad te gusta? Ya está. ¡Al agua! ¡Qué buena está! ¿Qué estabas haciendo anoche en nuestra ciudad? Eso es un asunto confidencial. Dime, ¿qué hacías con aquella trompeta? Te vi soplándola. Empiezas a ponerte un poco pesada. No te haré ni una pregunta más. Bueno, si de verdad tú quieres saberlo, estaba soplando un sueño en el dormitorio de un niño. ¿Soplabas un sueño? Sí, es mi trabajo. Mientras los otros gigantes andan por ahí buscando seres humanos para comérselos, yo llevo los sueños a mi vieja maleta. Sueños bonitos para los niños. Los sueños no pueden llevarse en una maleta. Están dentro de la mente. Sabía que no me entenderías. No te contaré nada más. Oh, por favor. Yo no pienso decirte nada más hasta que estés vestida. Vaya, ¿lo has hecho para mí? No es gran cosa. Puedes probártelo si quieres. Nunca había tenido un vestido nuevo. Siempre había deseado uno. Y
un lugar agradable donde vivir como este. Será mejor que vayas a dormir. No estoy cansada. ¿Puedo tomar un vaso de agua, por favor? Aquí no hay agua para beber. Solo froscofo. Supongo que será algo asqueroso y vomitivo como el Snozcumbo. Ah, ahí es donde tú estás equivocada. Froscofo es dulce y afrutado. Hace entrar en calor los músculos del corazón. Las entretelas. Ah, Froscofo, aquí está. ¿Has visto alguna vez un burbujeo tan delicioso? Pero mira, va al revés. Las burbujas van hacia abajo en vez de ir hacia arriba. Por supuesto que burbujas no van hacia arriba. Donde yo vivo sí lo hacen. Las burbujas hacia arriba es un desastre absoluto. ¿Por qué? Bueno, si burbujas van hacia arriba, entonces saldrán en un maleducado eructo. Sí. Eso es lo normal, ¿no? Normal, es desastroso. Gigantes nunca lo hacen. Pero si las burbujas van hacia abajo, podrían salir por otro sitio. Sí, exactamente. Y eso haría un ruido mucho peor. ¡Un whip-popper! ¿Un qué? ¡Un whip-popper! Es señal de felicidad. Es una música fantástica. No. Es muy feo. Oh, vosotros los seres humanos también hacéis whip-poppers, ¿no? Bueno, sí, pero... Claro que sí, todo el mundo lo hace. Si bebes un poco de rico froscofo, su música alegre te sorprenderá. Tan dulce y sabroso es súper chistoso. Me gusta el froscofo y whip-popear. Si tú estás sediento, no pierdas el tiempo. Mi trago pequeño te reavivará. Burbujas traviesas que bajan y bajan. En cualquier momento whip-popearás. Ahora pruébalo. Es fantástico. Es solo el principio. ¡Ya! ¡Ya está aquí el whip-popper! No vas a ser maleducado, ¿verdad? Whip-pop, whip-pep, siente burbujas bajar. Whip-pep, whip-pop, burbujas que vienen y van. Whip-pop, whip-pep, pruébalo y ya verás. Es música alegre que te hace flotar y copea en cualquier lugar. ¡Y pruébalo! No. Y sientes cosquillitas. Es una sensación que no puedes parar. Es genial. Pruébalo. Volarás en el aire como un reactor. Si tú quieres, lo conseguirás y verás que bebiendo froscofo whip-popearás. Siento las burbujas bajándome por la barriga. Creo que voy a... Whip-pop, whip-pep, siente burbujas bajar. Whip-pep, whip-pop, burbujas que vienen y van. Whip-pop, whip-pep, pruébalo y ya verás. Es música alegre que te hace flotar, whip-popea en cualquier lugar. En el desayuno o para cenar, después del froscofo, whip-popearás. Y así empezarás a cantar y bailar. Me gusta el froscofo y whip-popear. Si tú estás sediento, no pierdas el tiempo. Un trago pequeño te reanimará. Burbujas traviesas que bajan y bajan. En cualquier momento, whip-popearás. Whip-pop, whip-pep, siente burbujas bajar. Whip-pep, whip-pop, burbujas que vienen y van. Whip-pop, whip-pep, pruébalo y ya verás. Música alegre que te hace flotar, whip-popea en cualquier lugar. Música alegre que te hace flotar, whip-popea. Tú es muy buena para ser una principiante. ¿Tú quieres un poco más? Sofía. Sofía.
hora de levantarse, hora de trabajar. ¿A dónde vamos? Al país de los sueños. Vamos a buscar unos cuantos sueños. ¿Qué es ese ruido? ¡Oh, no! Viaje, volvamos, por favor. Tengo miedo. No es posible. Tenemos trabajo que hacer. Ven aquí. ¿Dónde tú crees que vas? Todavía no ha oscurecido. No, Débora Carne, yo está dando una vuelta, De acuerdo. O esta vez te dejo ir. Estaba de un humor de perros. ¿Humor de perros? Pensé que iba a matarte. Oh, no, gigantes no matan a otros gigantes. No somos como los seres humanos. ¿Qué quieres decir? Solo los seres humanos disparan y tiran bombas y se matan unos a otros. Ningún otro animal lo hace. Los gatos matan a los ratones. Pero no matan a los otros gatos. ¿El país de los sueños está dentro de esta montaña? Espera y verás. Yo tiene que enseñarte algo muy especial. ¡Qué bonito! Es el camino hacia los sueños. La escalera que lleva al país de los sueños. Nunca había dejado que nadie lo viera. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Es un viaje maravilloso. Aquí, sí, este es el país de los sueños. ¿Y yo soy la primera persona que viene aquí? Sí, tú es la primera. Ni siquiera los otros gigantes han venido nunca. ¿De veras? Hay sueños flotando a nuestro alrededor. ¿Dónde? Ahí. Escucha. No oigo. Fallé. ¿Fallaste el qué? Lo perdí. Ah, ahí hay uno. ¡Mío! Rápido, rápido, abre un frasco. Un frasco.
Es un guiño achispado. No, no. Aún mejor, es un pez mágico. Sí, un pez mágico dorado. Deben de ser muy raros. Sí, son los más raros de todos. Y hoy se pasean por ahí arriba. ¡Allá voy! Aquí dentro hay algo. ¡Claro que hay algo! ¡Yo tiene otro! ¿Puedo subir contigo a mirar? Sí. ¿Tú me crees ahora? Oh, sí. Entonces vamos. ¡Arriba! No puedo. No sé cómo hacerlo. Tú nunca sabrás hacer nada si no lo intentas. ¡Estoy volando! ¡Arriba, Sofía! Un lugar de sueños e ilusión, perdido en el mar de mi imaginación. No hay gente ni ruidos, tan solo el sonido de una estrella fugaz. Y si cierro los ojos en un mágico vuelo, sé bien que el sueño es real. Y a veces tú también deseas volar con rumbo a ese lugar de tu imaginación. Quisiera estar por siempre aquí. ¡Deprisa! ¡Hay uno detrás tuyo! ¡Cógelo! Que hay un lugar de sueños e ilusión. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Lo tengo! ¿Qué es? ¿Qué has cogido? Es un troglo jorobado. ¿Es un animal? No, es un sueño. Es la pesadilla más terrible de todas. Entonces, ¿por qué te la quedas? Y yo la lleva a casa y la encierra y así ningún niño tendrá esa espantosa pesadilla. Llevemos la casa. ¿A dónde vamos? No podemos dejar a los niños sin sus sueños. Así que vamos a hacer la maleta. ¿Dónde? ¿Aquí? No. Aquí, en mi cueva de los sueños. Es como el paraíso. Son sueños. Todos sueños. A veces yo vine aquí solamente a mirarlos. Yo podría mirarlos eternamente. Es mágico. Sueños son cosas muy misteriosas, pero no son mágicos. Sueños son reales. Como el troglo jorobado. Ahora tenemos que llevárnoslo y encerrarlo con los demás burbujados.
asustar a ningún niño. ¿Qué haces? Yo está escribiendo mis etiquetas. Así yo sabe lo que hay en las botellas. ¿Cómo puedes saber qué sueño es solo con escucharlo? Yo solo oigo una especie de tintineo. Tú tienes muy buenas orejas. Eso es música de sueños. Es una especie de lenguaje. ¿Qué está diciendo? Oh, es un sueño sobre un muchacho que se vuelve invisible. ¡Genial! ¿Podemos llevarlo con nosotros? Sí, pero primero yo tiene que buscarle un final. No comprendo. Vosotros, los seres humanos, no sabéis mucho. Sueños no son como cuentos. Sueños son como los dibujos de los libros. Si yo quiere hacer un cuento, yo tiene que mezclar muchos sueños juntos. Ah, aquí hay un final. Yo no me gusta el álgebra, así que yo asusta al señor Grammy, mi profesor de álgebra, hasta que sale huyendo. Es muy bueno. A un chico le gustará este final. Claro que le gustará, es un guiño achispado. Pronto encontraremos a alguien a quien dárselo. ¿Qué te parece ese? ¿Cómo sabes a cuál escoger? Yo siento un hormigueo cuando yo mira por la ventana. Entonces yo lo sabe. Apretando ese botón se hace invisible. Quiero ver cómo asusta a su profesor. Sofía, no podemos esperar toda la noche. Tenemos millones de sueños que soplar. Vamos, vamos. Dale el sueño de los payasos del circo. Quiero verlo. Vamos, vamos, no podemos entretenernos. Nunca en mi vida me lo había pasado tan bien. Es como estar en...
detenerle. Me hubiese pegado y golpeado. Eres un cobarde. Sí, pero yo huía para salvarte a ti. Yo no quiero salvarme. Quiero salvar a los otros niños antes de que desaparezcan. Esta noche van a desaparecer muchos más. ¿Cómo lo sabes? Yo oí hablar a los otros gigantes. Van a atacar una escuela de niñas pequeñas. ¡Oh, no! Sí, y otra de niños. Van a ir allí esta noche. ¿Dónde? A Inglaterra, donde yo te cogí. Veje, tenemos que detenerles. No podemos hacer nada. Tenemos que hacer algo. Haremos que alguien nos ayude. ¿Y quién nos ayudará? Y si volvemos y se lo decimos a alguien, les capturarán y les meterán en la cárcel. Sí, meterá a mí en un zoo. Y a ti en el orfelinato. Seres humanos no son famosos por su amabilidad. Es todos unos engañatorgos. No lo es. Quiero decir, no lo son. No todos. Ah, no. Dime a alguien que no lo sea. Pues... la reina de Inglaterra. No puedes llamarla engañatorgos. Bien. Y tampoco puedes llamarla ni chivaflor ni nada parecido. Sí, eso es lo que haremos. Hablaremos con la reina. Olvídalo, Sofía. Ella nunca te creerá. Conseguiremos que nos crea. ¿Cómo? No lo sé. En el país de los sueños me dijiste, tú nunca harás nada si no lo intenta. El país de los sueños. Deja, espera. Escucha. ¿Puedes hacer que una persona sueñe absolutamente cualquier cosa? ¿Cualquier cosa en el mundo? Oh, claro que puede. Si el sueño está en mi colección. Bien, ¿tienes algún sueño acerca de mí? ¿Y de ti? ¿Y de gigantes que se comen a los niños? Un poquito aquí. Agita esto por aquí. Y un poquito más de este. Y un gran chorro de este otro. Y sí. Ya sale. Eso es, aquí lo tenemos. Sí, este sueño es tal como tú me dijiste. Espero que esta idea tuya funcione. Yo también lo espero. Nos hemos perdido. No, debemos estar a punto de llegar. Yo oye patos cuaqueando ahí abajo. Estamos en el campo. No, debe ser el parque de St. James. Descendamos. Ahí está el palacio de Buckingham. Vamos. Sofía, ¿dónde duerme la reina? No lo sé. Tendremos que buscar. No. No. Ahí solo hay perritos. Ahí hay una dama. Échale un vistazo. Sí, es ella.
Ahora solo tenemos que esperar. Seguro que estarás bien. Sí. Adiós. Ay. Por favor, no se me corta. Todos los gigantes en el país de gigantes son caníbales y asesinos. Me llamo Sofía. Yo, un gigante bueno. Para comerlo y masticar sus crujientes huesos. El B.A.G. Ese soy yo. Esta noche van a desaparecer muchos perros. Quiero salvar a los otros niños. Van a atacar una escuela de niñas pequeñas. No, no. Van a ir allí esta noche. Tenemos que detenerles. Hablaremos con la reina. Buenos días, Majestad. Hace un día espléndido, Majestad. Oh, Mary, he tenido una pesadilla horrorosa. He soñado que unos espantosos gigantes secuestraban a niños y niñas que dormían en su escuela y se los comían. Mary, ¿qué te ocurre? Es vuestro sueño, Majestad. Está en los periódicos. ¡Oh, cielo santo! Terrible muerte de unos niños en un colegio de la ciudad. La policía encontró huesos junto a las ventanas de las habitaciones. Es absolutamente horroroso. ¿Se puede saber cómo has entrado? No, simplemente no puedo creerlo. No sé en qué se está convirtiendo esta casa, créame. Venga, vamos abajo. Te arrepentirás de esto. No, Mary, espera un momento. Ahora dime la verdad. ¿Hay una niña en el alféizar de la ventana? Sí, Majestad, hay una niña tan real como usted y yo. Sí, pero es que yo he soñado que habría una niña ahí sentada. Oh, bueno, hay una niña, ¿no es cierto? Mírela. Por favor, acércate, pequeña. Eres real, ¿no es así? Sí, Majestad. ¿Y te llamas Sofía? Sí, Majestad. Eres la niña de mi sueño. ¿Cómo has entrado? Anoche no estaba aquí, Majestad, lo juro. Creo que lo soñasteis, Majestad. Sí. Sí, tienes razón. Soñé que un gigante muy alto te puso ahí y que ahora te está esperando en el jardín. Es cierto, así es. Oh, que Dios nos ampare. No tiene que asustarse. Es amigo mío. Es encantador. Estoy segura de que lo es. Pero, ¿para qué habéis venido a verme tu amigo y tú? ¿No habéis soñado eso también, Majestad? Sí. Ahora que lo mencionas, sí, lo soñé. Ibais a ayudarnos a capturar a esos monstruos. Los que comían niños. Creo que no me encuentro muy bien. ¡Lo habéis soñado! Pero, ¿cómo sabías tú lo que yo estaba soñando? Beaje os lo explicará mejor si permitís que le llame. ¿Beaje? Significa buen amigo gigante. Está En el jardín, lo sé. Bien, Sofía, puedes llamarle.
gigantes en el jardín. Jamás había oído algo tan ridículo en toda mi... ¡Ah! ¡Oh! Aquí está. Este es el B.A.G. Majestad, yo es vuestro humilde servidor. Es un placer conocerle. Oh reina, oh majestad, oh soberana dorada, oh sultana. Yo he venido aquí con mi pequeña amiga Sofía para salvaros del horrible peligro. Quiere decir peligro. Es que a veces habla un poquito raro. Creo que habla usted perfectamente. ¡Oh, majestad! ¡Qué halagadora! Me dejáis tartamudo. Tengo grandes secretos que contar a su majestad. Me encantaría escucharlos. ¿Quiere unirse a nosotros en el desayuno? Mientras no sean snofcumbos, majestad. ¿Cómo dice? No hay snozcumbos. ¿Será algo bueno? Como huevos con bacon. Mary, dile al señor Tibbs que sirva el desayuno. ¿Quieres, Mary? ¿Mary? Oh, Dios mío. Cada vez está más bueno estos huevos con bacon. Gracias, señor. El cocinero estará encantado de saberlo. Señor Tibbs, mientras el señor B.A.G. termina su desayuno, tenga la bondad de convocar al jefe del ejército y al jefe de las fuerzas aéreas. Dígales que es una emergencia. Sí, majestad. ¿No tendrán aquí un poco de froscofo para whizpopear? No. Bueno, yo puede whizpopear sin tomarlo, si yo quiere. No debes hacerlo. No whizpopear. No fantástica música. Oh, déjale cantar si lo desea. Lo que quiere no es cantar. Me gusta escuchar música mientras desayuno. En Escocia tocan las gaitas bajo mi ventana. Whizpopear es mejor que las gaitas, majestad. Estoy segura de que lo es. Por favor, toque algo. No lo hagas. Yo no puede desobedecer a su majestad la reina. Creo que en realidad prefiero las gaitas. Supongo que se tratará de esos niños. ¿Qué niños? Los que desaparecieron anoche. Ah, esos, va, un montón de tonterías. Ya sabes cómo son los niños, se lo inventan todo. Sí, sin embargo, encontraron huesos y huellas de gigantes. Huesos, bobadas. Huellas de gigantes, estupideces. Se lo inventan todo, te lo digo yo. Sí, claro, los niños siempre están causando problemas. Buenos días, majestad. Buenos días, majestad. Buenos días, caballeros. Gracias por venir tan deprisa. Tibbs ha dicho que se trata de una emergencia, majestad. ¿Sí? ¿Han oído ustedes la horrible noticia de los niños desaparecidos? Oh, sí, esos niños y sus tonterías. ¿Qué? Esos pobres niños, majestad. Es terrible. Estamos seguros de que existe una explicación. Existe. Se los comieron unos gigantes. No creo que debamos llegar a tal conclusión, majestad. ¿Ah, no? Bien, los gigantes, majestad. Quiero decir que todos sabemos que no... bueno... ¿Sí? No existen, ¿no es así? Ya no... ¿no? Verá, majestad, repasemos el asunto de las huellas. Nuestro servicio de inteligencia dice que medían 1,80 m. Sí. Eso significa que si son huellas verdaderas, quien quiera que las hiciera tendría que medir... vamos a ver... ¿cuánto de alto? ¿Así de alto? Sí, por lo menos así de... Oh,
No os preocupéis, Majestad, nosotros os protegeremos. Tranquila, niña, no tengas miedo. Caballeros, les presento a Sofía. ¿Cómo está usted? Y este es nuestro amigo, el señor B.A.G. Buenos días. Buenos días, señor. ¡Oh! ¡Martillazos y porrazos! ¿Qué es eso? Era una lámpara Luis XV. Muy bien, señores. Pónganse cómodos. Ahora quiero que escuchen con mucha atención lo que el señor B.A.G. tiene que decir. ¡Cielo santo! ¡Qué historia más horrorosa! Dígame, ¿cuántos monstruos hay? A ver, el rompehombres, el arrancamuslos, el mascaniños, el carnicero, ¡El chupasangre! Sí, el chupasangre, el comedoncellas, el devoracarne, el rompehuesos y el engullehombres. Así que son... 9. Sí, 9. Caramba, son muchos. La estrategia es bastante simple, Majestad. Tanques. ¿Tanques? Tonterías. ¡Bombas! Bombas, ridículo. Tanques y artillería pesada. Artillería, pamplinas. A este paso también querrá usar la caballería. Tanques, artillería y caballería. Será Majestad, la guerra moderna requiere una tecnología avanzada. Bombarderos de vuelo bajo, antirradares, bombas de alta potencia, misiles tierra-aire y ¡bum! Saltarán en 1000 pedazos. Es un enemigo a la antigua, Majestad. Necesitamos una buena táctica a la antigua. Los debilitamos con un bombardeo. Los rodeamos con los tanques y los machacamos con las ametralladoras. ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Los barreremos! ¡Tumba! ¡Bombas! ¡Capum! ¡Tanques! ¡Bombas! ¡Tanques! Caballeros, Sí, Majestad, sí. no habrá bombas ni tanques. ¿Cómo dice, Majestad? No se dañará a los gigantes. No, Majestad, pero si comen a los niños son unos asesinos. Esa no es razón para seguir su ejemplo. Exacto. 2 derechos no hacen un izquierdo. Pero son el doble de grandes que él. ¿Cómo podremos capturarlos sin armas? Y sin bombas. Yo sé cómo. Sin armas, Majestad, estaremos enviando a nuestros hombres a la... ¿Qué? Yo sé cómo podéis capturarlos. Por supuesto que es posible hacerlo, ¿verdad? Oh, sí, claro que sí. ¿Cómo? Los gigantes salen por la noche y durante el día duermen profundamente en las cavernas de las montañas. Torre de control al número 3. Llamando al número 3. Prepárense para despegar. Número 3 a torre de control. Listos para despegar, señor. Torre de control a todas las unidades. Despeguen. ¡Caramba! Es un tipo grande. De acuerdo, muchachos. A sus puestos.
Adelante, chicos. No hay nada que temer. ¡Dispara! ¿Estás herido? No, señor. Tranquilo, muchacho. Te sacaré de aquí. Necesitamos refuerzo. Por favor, dense prisa. ¡Rápido! Algunos seres humanos no es engañatorvos, sois muy valientes. Vamos, vamos. Voy a buscar algo para su majestad. Enhorabuena, señores. Lo hemos conseguido. Misión cumplida, señor. Ha habido un par de heridos, nada serio. Buen trabajo, sargento. ¡Que vengan los helicópteros! Oh, el último no lo necesitaremos, señor. Solo eran 8. ¡Qué raro! Él dijo que había 9. Y ya sabes que no sabe hablar, probablemente tampoco sabrá contar. ¡Cuerpo a tierra! ¡Pónganse a cubierto! Rápido, rápido, escóndete. Viaje,
ahora soy yo el único que puede detenerle. Yo no quiere ser un cobarde. No eres un cobarde. Lo siento. Por favor, vuelve. Tú les mostraste el camino. Sí, yo les mostré el camino. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque vosotros sois malos y ahora yo me doy cuenta. Tú no eres gigante. Tú eres como un ser humano. ¿Un ser humano? Sí. Prefiero ser como ellos que ser como tú. ¿Sí? Entonces, yo te mataré. ¡No! Ser humano.
¡No me des! ¡Déjame! ¡Vete ya! Sofía. Oh, Sofía. Oh, mi pequeña Sofía. Oh, yo no te he salvado, tú me has salvado a mí. ¿Le has soplado aquel horrible troclo jorobado? Sí, ahora me alegra que lo cogiéramos. ¿Pero de qué trataba el sueño? Es sobre Jack. ¿Jack? Jack es la única cosa de la que tienen miedo los gigantes. Es un famoso y terrible mata gigantes. ¿No tendrá por casualidad un tallo de habichuelas? Oh, sí, tú también sabes quién es. Oh, yo tiene mucho miedo de encontrármelo algún día. Bueno, no deberías tenerlo. ¿Eh? ¿De qué te ríes tanto? A los valiosos hombres que participaron en la captura de los gigantes y ayudaron a encerrarlos para siempre, les premiamos por su heroísmo con la medalla de oro de la Para Sofía, que no tiene dónde vivir ahora que hemos cerrado el orfelinato de la señora Clonker, guardamos un lugar para ella aquí, en nuestro palacio. Ella y sus amigas del orfelinato podrán vivir aquí con nosotros durante todo el tiempo que deseen. Más tarde consideraremos lo que haremos con la señora Clonkers. Señora Clonkers, ¿puede dar de comer a los gigantes, majestad? Me parece que no queremos que se coman a más gente, ni siquiera a ella. No, gente, majestad, es Nozcumbo. Es todo lo que esos gigantes van a comer a partir de ahora. Y la señora Clonkers se ocupará de ellos. Fantástico. Y finalmente a nuestro amigo el B.A.G. le regalamos el más alto y espléndido castillo real para que pueda vivir allí durante el resto de su vida. ¡Bien! ¡Estupendo! Oh, noble majestad. Se lo agradece desde el fondo de mi... Corazón. De mi corazón. Majestad, esto es un gran honor para mí. Pero yo debe partir ahora. No pensará dejarnos. No pensarás dejarnos. Yo tiene mucho trabajo que hacer, majestad. Tiene que soplar mis sueños. Yo no puedo olvidarlo. Lo comprendo. Usted también tiene responsabilidades. Eso es. Adiós, majestad. Adiós. Y gracias. Adiós, seres humanos. Ahora tú tienes un bonito sitio donde vivir, como siempre habías querido. No más esnozcundos, ¿eh? No más gigantes. No más gigantes.
Siempre te echaré de menos. Mucho. Cuida de ella, Majestad. Estoy segura de que volverá a vernos. De vez en cuando. Yo no quiero verle de vez en cuando. Yo quiero estar siempre con él. ¿Eso es lo que quieres, Sofía? Sí, claro que sí. ¿Estás tú segura? Sí. Yo no puedo ofrecerte ningún palacio. Lo sé. Bueno, entonces vámonos a casa. Los sueños nos están esperando. Siente burbujas bajar. Burbujas que vienen y van. Pruébalo, ya verás. Es música alegre que te hace flotar y popea. Y sientes cosquillitas. Es una sensación que no puedes parar, es genial. Pruébalo. Volarás en el aire como un reactor. Si tú quieres, lo conseguirás y verás que bebiendo Froscopo y popearás.